Sigue dando de qué hablar el secuestro y posterior arresto de Ismael El Mayo Zambada. Las versiones encontradas sobre su captura y los posibles vínculos del cártel de Sinaloa con autoridades de alto nivel de ese estado. Apenas la semana pasada, la presidenta Sheinbaum insistió en que el gobierno de Estados Unidos debe responder a las peticiones hechas por el gobierno federal y aclarar qué sucedió exactamente el 25 de junio, cuando, sin que nadie lo esperara, nos enteramos de que había sido detenido en territorio estadounidense el legendario narcotraficante y líder de una facción del cártel de Sinaloa, quien en más de medio siglo de actividades criminales jamás había pisado la cárcel. Y que con él también había sido capturado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, la actualización más reciente del caso ocurrió este fin de semana, cuando la Fiscalía General de la República terminó por desmentir las investigaciones que en principio habían sido presentadas por la Fiscalía del Estado de Sinaloa con respecto al doble arresto. Les recuerdo que el Mayo Zambada difundió una carta. Aquí también la publicamos. Y en esta carta, el Mayo Zambada aseguraba que su secuestro y posterior detención se dio durante la emboscada a una reunión a la que había sido convocado para dirimir un supuesto conflicto entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exalcalde de Culiacán y exrector de la Universidad Autónoma del Estado, quien, según esta versión del Mayo, fue asesinado ahí mismo, en el acto, como parte del operativo. Bueno, recuerden, en un inicio, la Fiscalía Estatal desacreditó todo lo dicho por el Mayo Zambada en esta carta, asegurando que el homicidio de Héctor Melesio sucedió el mismo 25 de junio, efectivamente, pero en la noche, en una gasolinería, en el marco, dijeron, de un asalto donde se dijo fue baleado de muerte. Incluso las autoridades presentaron un video de los hechos. Sin embargo, fueron tantas las inconsistencias de la investigación que la Fiscalía General de la República terminó atrayendo el caso, no solo por estar vinculado al crimen organizado, sino para esclarecer situaciones como el hecho de que el cuerpo de Héctor Melesio Cuen fue cremado con demasiada prontitud. Esto eliminó la oportunidad de realizarle las pruebas forenses necesarias. En este contexto es que ayer, en un comunicado, la Fiscalía General de la República informó haber encontrado rastros de sangre de Héctor Melesio Cuen en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán, donde hoy se sabe que fue secuestrado el Mayo Zambada. Es decir, lo que dijo el Mayo era cierto. Este hallazgo, pues no solo desmonta por completo la versión difundida por las autoridades de Sinaloa, sino que por el momento al menos confirma, por lo menos en parte, el contenido de la carta del Mayo. Además, las autoridades federales informaron que el chofer de Cuen Ojeda ya se retractó sobre sus declaraciones originales en las que había sostenido la versión del asalto y del homicidio en la gasolinera. Y por si fuera poco, en esa carta el Mayo Zambada también confesó que su equipo de seguridad estaba integrado por José Rosario Heras López, quien era comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Es decir, este hombre trabajaba para la Fiscalía de la entidad encargada de la investigación. Otro miembro destacado del equipo de seguridad del Mayo era Rodolfo Cháides, del cual la Fiscalía General de la República encontró también restos de sangre en la batea de la camioneta que fue utilizada para el montaje del asalto de Cuen en la gasolinería. Parece de película, ¿verdad? Bueno, si atendemos a todas estas actualizaciones del caso, parecería que la Fiscalía de Sinaloa habría distorsionado las investigaciones e inclusive
habría llevado a cabo un montaje para ocultar cómo fue el secuestro y posterior arresto del Mayo Zambada. Y aunque Sara Bruna Quiñones Estrada, la fiscal del Estado, que sería la responsable de estas omisiones y ocultamientos, presentó entonces su renuncia, pues es necesario que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias. Y en este sentido, la Fiscalía General de la República anunció que va a presentar ante un juez todas las pruebas y diligencias para conocer y determinar la aprehensión de los responsables. Debe tenerse presente que con el arresto del Mayo se desató una guerra en Culiacán entre los Chapitos y los Mayos, que ha dejado más de 200 homicidios en la entidad, que ha provocado continuas explosiones y expresiones de violencia que tienen literalmente a la población en vilo. De hecho, en la noche del pasado jueves 17 de octubre fueron baleadas las instalaciones del diario El Debate de Culiacán y un repartidor del mismo periódico fue secuestrado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, junto con Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, han visitado Sinaloa y han desplegado un operativo permanente de seguridad. ¿Para qué? Pues para intentar disminuir los índices delictivos de la zona. Pero continúan. Y además, las preguntas del caso se siguen multiplicando luego de que, según el registro oficial de prisioneros de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, que muchos pensaban que había ingresado al sistema de testigos protegidos, volvió a aparecer ya como preso de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos en una cárcel del área metropolitana de Chicago. Pero su hermano, Joaquín Guzmán López, quien habría participado directamente en el secuestro y detención del Mayo Zambada, él ya dejó de estar bajo custodia de la Oficina de Prisiones, según los registros oficiales, desde el 16 de octubre. Y aunque han pasado ya casi 4 meses de estos acontecimientos, sigue sin quedar claro dónde se encontraba Rubén Rocha Moya el día del arresto del Mayo Zambada, porque aunque el propio gobernador haya asegurado que estaba en Estados Unidos e incluso haya presentado la bitácora y los planes de vuelo, el periodista Luis Chaparro ha señalado, y lo ha hecho en este espacio primero que ningún otro, y además con contundencia, que esa información no es concluyente porque no termina de probar que el gobernador haya en efecto abordado los vuelos ni tampoco entrado a territorio estadounidense. Así es que, pues han pasado 4 meses y con el paso del tiempo las preguntas se multiplican. Todavía no sabemos qué exactamente ocurrió y la única narración más o menos exhaustiva de los hechos es la que dio en su carta un criminal, Ismael El Mayo Zambada, que si bien ofrece información relevante, pues tampoco puede ni debe considerarse como definitiva. Y tampoco sabemos a qué arreglo habrían llegado, las autoridades estadounidenses con los hijos del Chapo, pero pareciera que el operativo para detener al Mayo estuvo lleno de irregularidades, homicidios, secuestros, montajes y operaciones de ocultamiento. Por este motivo, ya no se trata solamente de comprender quiénes y cómo arrestaron al Mayo Zambada, sino qué intereses podrían haber dentro de la Fiscalía de Sinaloa para ocultar información e inclusive para favorecer a una de las facciones del cártel de Sinaloa. Y tampoco se sabe qué tan alto llegan estas complicidades. Mientras tanto, el gobierno de México sigue sin saber qué ocurrió y pareciera que las investigaciones de la Fiscalía son su única fuente de información confiable. Por desgracia, es la gente de Culiacán y de Sinaloa la que día a día tiene que padecer los retenes, los bloqueos, los homicidios, las explosiones de violencia que se han detonado a raíz de la detención. Porque para los habitantes de Sinaloa, la red de versiones encontradas, de complicidades, de medias verdades, de investigaciones pendientes, pues es una red de balaceras y de asesinatos. Para ellos estas redes criminales son
una red, pero de sangre. Yo soy Adela.